Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero en aspectos de política, ambiente y salud, que se dirige especialmente a los internautas y personas, que son aquellos que pueden decidir por sí mismos en todo. Hoy hablaremos acerca de cómo es este juego político en el que estamos ahora todos metidos y que tiene una particularidad: responder a una situación completamente nueva creada en la sociedad humana por la pandemia. La pandemia, como todos sabemos, nos ha dejado muertos y enfermos y representa el presente que estamos viviendo. Asimismo, nos ha creado una crisis económica que es cómo vemos el futuro. Y tenemos una crisis social que es fundamentalmente cómo vemos el pasado. Para entenderlo más claramente, podríamos decir que la pandemia nos ha hecho más susceptibles porque muchas personas han tenido trastornos físicos de los cuales, cuando han salido vivos, han quedado lesionados. En segundo lugar, nos ha hecho susceptibles porque tenemos una susceptibilidad económica. No podríamos resistir otra pandemia como esta. Fundamentalmente nos han vuelto físicamente y psicológicamente débiles. Tenemos problemas de desnutrición porque hay dificultad de acceso a la comida debido precisamente a que hay una crisis económica. Entonces todo esto nos reduce y nos lleva a pensar que hoy se ha originado ya una crisis sanitaria que no sabemos si se podrá detener con la llegada de las vacunas o si a su vez será simplemente un callejón por donde tendremos que transitar durante los próximos años. Otro de los grandes problemas, como hemos visto, esto es lo que tiene que ver con el futuro. ¿Cómo se ve el futuro? Pues el futuro, como lo vemos en este momento, generado por la pandemia misma, se caracteriza por un gran desempleo. Y países enormemente ricos como Estados Unidos nos asombran cuando la gente tiene que hacer colas para recoger alimentos, algo inaudito que no podíamos pensar jamás que podía pasar en una potencia mundial como Estados Unidos. No se diga en Ecuador. En Ecuador la gente no hace cola para recoger alimentos, pero en las calles, cuando ya saca cada persona su basura, hay un montón de personas recogiendo y rebuscando en la basura la comida. Sin embargo, nos ha traído nuevas formas de trabajar la pandemia, nuevas formas de aprender, nueva forma de relacionarnos. Y a pesar de la pobreza, que es básicamente la cuna y el nido de la violencia, y de todos los conflictos que parece que ya emergen en América Latina, como lo estamos viendo en Guatemala, en Perú, en Chile, el futuro es sombrío, especialmente en países como América Latina y Estados Unidos, un poco menos sombrío en continentes como Australia, Asia y todavía muy sombrío en Europa. Esto nos hace poner en duda de si es posible que en los próximos años, después de la pandemia, sea posible construir la paz. La paz ha sido una construcción muy difícil. Para nosotros los seres humanos ha sido mucho más fácil construir la guerra que construir la paz. Pero también esto nos lleva a pensar en el pasado. Hemos visto pasar muchas formas de gobierno. Hemos visto formas imperiales como la del Imperio Romano, el Imperio Español, el Imperio Inglés, el Imperio Azteca, el Imperio Inca, el egipcio. Pero también hemos visto salir otras nuevas formas de gobierno como las que estamos viviendo en América Latina, que son republicanas, que en Estados Unidos han sido un éxito más o menos, mientras que en Canadá se ha desarrollado más bien la forma parlamentaria. Y en América Latina se puede decir
que el sistema republicano ha sido un completo fracaso, con contadas excepciones: Costa Rica y Uruguay. Nos queda entonces para pensar que algún problema tiene que ver para que sean los partidos políticos el germen de este problema que vivimos en América Latina y que también se vive en Europa y en otros países, porque los partidos políticos fueron una forma de manejar el poder que tuvo éxito después de la Revolución Francesa. Pero han pasado 250 años y nos preguntamos si los partidos políticos nos permiten reconocer a las personas capaces y a las personas incapaces que pueden dirigir un país. O más bien los encubren y los colocan en posición de explotadores, de astutos, de sagaces, de dueños del enriquecimiento rápido. Tenemos que los partidos políticos han tenido en América Latina gente incapaz, gente tonta, gente estúpida, que contrasta con la gente capaz, la inteligencia, los sabios que deberían existir. Hemos visto torpes, inclusive en Estados Unidos, como Donald Trump, y en cambio en algunos países hemos visto mucha gente diestra y hábil, pero para hacer maldades. En el caso de Ecuador hemos podido comprobar que los partidos políticos han sido cuna de leales, de mentirosos, en lugar de ser cuna de leales. Y también los partidos políticos han sido cuna de traidores. También hemos visto que los partidos políticos han sido cuna de corruptos y donde no existe el concepto de honestidad. La honestidad es algo que se vive y lo gritan a cuatro vientos del partido para afuera, pero dentro del partido no se vive ninguna forma de honestidad. También vemos como el machismo, el feminismo, el racismo, la xenofobia, la parofobia, que es este odio a la pobreza, también este odio a los viejos, se ha profundizado dentro de los partidos políticos y estos han convertido a estos odios en doctrina política. Lo estamos viendo en Europa y en Estados Unidos. Estos son los hechos contundentes que nos llevan a pensar qué diablos está pasando con la política como actividad social humana, que simplemente se supone que es el acto de decidir sobre lo bueno, lo mejor para la ciudad. Porque las políticas se originan en las ciudades y era el arte de gobernar la ciudad, se decía. Pero después las ciudades se convirtieron en países o en áreas de influencia de países, y las capitales que es una ciudad, controlan un gran territorio. Y eso se llama política. Lo que se hace en la capital de la República esencialmente, y también en las áreas periféricas. Entonces tenemos que, si seguimos el camino del futuro que nosotros estamos viendo, vemos que hay un futuro con desempleo, con pobreza, con violencia, que tiene dos puntos fundamentales. El uno es la gente no tiene trabajo, pero lo más grave es cuando la gente no tiene esperanza. Esto genera un conflicto que es lo que está generando la crisis económica. Por el contrario, el presente, ¿cómo se lo ve? Pues estamos viviendo una pandemia. Esta pandemia nos ha llevado a un punto en el que hay un Estado y hay unas leyes en cada uno de esos gobiernos que han pensado en cómo resolver atender la situación de las poblaciones. El equipamiento, la cuarentena, todo ha sido bajo leyes, y ahora tenemos vacunas que también tienen que someterse a ciertas condiciones legales que impone esta nueva forma de enfrentar, pero nos termina convirtiendo en gentes susceptibles, en gentes desnutridas, en débiles, y cómo terminan creando esto, porque hay fundamentalmente un gran problema que se ha notado en la cuarentena. Ha habido una malversación de no solamente los recursos económicos, también el mal uso de los recursos humanos y de los recursos materiales. Esto también nos ha llevado a pensar, bueno, ¿qué está pasando con este pasado que tuvimos? Este pasado que tuvimos
partieron de formas de gobierno. Estas formas de gobierno se basan fundamentalmente en que tienen como una cosa fundamental en su vida. Las formas de gobierno tienen la finalidad de crear confianza en los países. Pero tenemos partidos, tenemos elecciones y tenemos candidatos. Y esos candidatos resulta ser que ni en Estados Unidos ni en América Latina dejan de ser mediocres, pícaros, malos, astutos, que salen frente a los que nosotros no podemos reconocer quiénes son entre esa marejada humana. Por ejemplo, en el país, en Ecuador, entre 14 candidatos, quienes realmente no son gente que nos pueda llevar por el camino equivocado. Tenemos la esperanza de que aquellas personas que están vinculadas a buenos gobernantes del pasado sean las que nos lleven de la mano para salir de esto, porque en Estados Unidos ese ha sido el camino. Biden ha salido adelante porque es la continuación de Obama, y Obama fue para Estados Unidos un muy buen presidente. Muchas gracias.